que nos habla de este tema que es la violencia, un tema pues bastante actual, bastante sentido y que nos invade en muchos de nuestros espacios, ¿no? De múltiples maneras, tanto la violencia interna como la violencia familiar, como la violencia social, mundial. Entonces, pues creo que va a ser una charla bastante interesante. Y bueno, pues el tema, el título es Amar la violencia y conocerla lo suficiente para poder transformarla en acciones creativas y reparadoras. Y pues bienvenido, Gabriel, bienvenidos todos. Voy a leer un poquito una semblanza bastante resumida de Gabriel. Bueno, su nombre completo es Gabriel Oscar Bertona Charaviglio, médico cirujano con formación en diversas áreas de salud integral, doctorante en pensamiento complejo, guía de círculos de intimidad masculina, coordinador de grupos para enfermedades crónicas y prácticas saludables. Y pues estoy muy contenta, Gabriel, de volver a estar aquí, de compartir este espacio, de ver caras nuevas también. Estaba yo platicando un poco de lo que es vinculación y el Centro Coyohuali. Y pues ahora sí que tienes la palabra y pues te vamos a escuchar nada más. Antes, dar algunas, digo, yo creo que ahora ya todos estamos mucho más familiarizados del Zoom que al inicio, pero bueno, sí pedir mantener los micrófonos apagados para que no se escuche los ruidos de cada quien. Las charlas se graban porque después se suben a las redes para que la gente que no puede estar pues también las pueda y tenga oportunidad de escucharlas, siempre lo aviso. Y bueno, igualmente si alguien quiere hacer una pregunta durante la presentación, y espero, Gabriel, que estés de acuerdo, o hacer algún comentario, pues levantar la manita o levantar la mano, no los alcanzo a ver a todos en la pantalla, pero voy a estar atenta. Entonces, para poder pues intervenir y hacer de este espacio un diálogo. Pues muchas gracias, Gabriel. Estoy muy contenta de verte de vuelta. ¿Sí me escuchas, Gabriel, o fui yo la que me quedé congelada? ¿Me escuchan los demás? ¿Sí? ¿Sí, sí? No, no se escucha. Yo sí, sí Ana, escucho. yo sí escucho. O sea, a ti sí, a Gabriel no. Ok, bueno, creo que se salió. O sea, Sí, yo sí escucho. Gracias, muchas gracias. Entonces, pues, vamos a esperar que regrese. Sí, se ve que tenía una falla de señal. Entonces, ya, aquí estás. Sí, Sí, creo que tengo un poco inestable el internet y me está sacando, pero ahí voy. Cualquier cosita regresaré pronto. Okay. Súper. Gracias por la oportunidad. Gracias por este espacio compartido. Gracias por dejarse convocar por el título, por las implicaciones de esto. Es un título controversial. La controversia del título salió de una de las charlas que hicimos de masculinidades, cuando yo hablaba de amar la violencia y esto fue interpretado como una apología de la violencia. Entonces dije, me parece que tengo que dar una charla sobre el tema para realmente profundizar en lo que quiero decir y asumir las implicaciones que tiene. Voy a hacer un viaje, pretendo hacer un viaje teórico a través de las distintas disciplinas. Se van a sentir un poco agobiados a veces, otras veces un poco saturados por información. Es un viaje que he hecho yo a partir de un proceso personal, de mis violencias, ¿sí? Es un viaje, son estos clavados que tenemos que hacernos, y en torno obviamente a la masculinidad. La intención de este tema y profundizar y investigar y tener más herramientas está en relación a brindar
a los hombres, ¿no? Recursos, saberes, amores, ternuras, complejidades para poder transformar esto para poder transformar esto que nos pasa en esta cultura patriarcal, en esta cultura de la violencia. Estamos insertos en una cultura de la violencia que sostiene y alimenta la violencia desde muchos ángulos. Entonces, en esta cultura de la violencia todos tenemos mucho que hacer si realmente queremos generar espacios de paz, ¿no? Construir culturas de paz, generar parejas armónicas, ¿no? Y es una chamba en donde todos estamos llamados a trabajar. Entonces, gracias por dejarse seducir por el nombre, ¿no? Es de que puede generar ruido. Y todos los ruidos que generen, déjenlos, ¿no? Que se generen, siéntanse, ¿no? Pregunten. Voy a ver si hago 2 o 3 cortes en la charla, para ver si intercambiamos un poquito qué nos mueve esto, ¿no? de lo que voy a desglosar ahí, un repertorio teórico amplio. Me tienes que dejar compartir pantalla, Ana, porque no... Ah, sí, sí, sí. A ver, un momentillo. Sí, ya está. Súper, gracias. A ti. Esta foto ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya. Ya Súper. se ve. Esta foto, que también es imponente, también está ahí para eso, para expresar a través de la imagen todo esto que nos pasa con la violencia, con la agresión, con la sexualidad, con lo primitivo, con lo primario, con lo salvaje, ¿sí? Con esta parte más primitiva, más primaria, más salvaje que tenemos, que se puede convertir, que la podemos usar para procesos profundamente o extensivamente destructivos, ¿no? Esta imagen es de una deidad celta, es Cernunnos, es una deidad masculina que simboliza la fertilidad, la abundancia, ¿sí? La generosidad, es como una deidad de la selva, de los animales salvajes, ¿no? Que un poco en esa dirección nos movemos cuando queremos como explorar o cuando se nos está saliendo de las manos, ¿no? Nuestra bestia, digo yo, ¿no? Calmar a la bestia implica, ¿no? Como entrar en contacto con este aspecto que todos tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los contextos en los que ocurre, y aprovecho para invitar a todos los hombres presentes a este espacio de autoconocimiento, de reflexión, de contacto, de regulación, de revisión interna profunda para reinventar nuestra masculinidad que tanta falta hace hoy día. Entonces ahí están todos invitados a los espacios de Coyuwali, que estamos creando un grupo de hombres para acompañarnos en este proceso. La violencia, esta es una definición de la OMS que me gusta mucho, y hago acá una distinción entre violencia y agresión, que es importante, sobre todo para aunque las usamos de manera como si fueran sinónimos desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de las consecuencias, no son para nada lo mismo. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de este uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, ¿sí? Contra uno mismo. Ahí hablaba Ana de la violencia contra uno mismo, ¿no? Todos los procesos autodestructivos, de autodesprecio, ¿sí? Todas las adicciones, todos los procesos de comer algo que me lastima, tienen un rasgo violento en el sentido de que, ¿no? Es poder o fuerza sobre mí que me hace daño, ¿no?
sobre uno mismo, sobre otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Sí? A esto es a lo que nos referimos con violencia. La agresión, a diferencia de la anterior, tiene funciones adaptativas, contextuales y funcionales sociales, no destructivas. ¿Sí ven la pantalla todavía? Es que tuve como un... perdí. ¿Sí se ve? Sí se ve, Gabriel. Sí se ve. Bien, sigo. Es que me apareció un mensajito ahí, pensé que se había interrumpido. Entonces, sí, entonces la agresión, cuando hablo de amar la violencia, tiene un poco que ver con esta necesidad. Quizás la fuente de la violencia y la agresión sea la misma. Vienen de la misma fuente, pero no son lo mismo. La violencia sí tiene una intencionalidad de destruir o de lastimar al otro, ¿sí? Y la agresión no necesariamente. Ahora voy a dar ejemplos de eso. Y acá dice Chaunu, este es un investigador que escribió mucho sobre la guerra. Si la violencia está donde quiera esté la vida, es al mismo tiempo indisociable de la vida y la amenaza, ¿no? Por eso es tan importante este tema, no porque yo esté de acuerdo con Chaunu, sino necesariamente o de forma absoluta, sino porque está muy trenzada con la vida humana, con nuestra especie en particular, ¿sí? Entonces, somos atravesados por la violencia y en el contexto de una cultura que la sostiene y la alimenta, entonces obviamente tenemos contextos sociales donde la violencia va en aumento. Este es el libro con el cual he basado gran parte de esta exposición, que se llama Agresión y Violencia. Es una compilación. Los compiladores son Muñoz Delgado, Luis Díaz y Carlos Moreno. José Luis Díaz fue maestro mío en la UNAM de neurociencias cognitivas, entonces va a ser un trabajo muy vinculado a la biología, a la etología, a las ciencias de la evolución, etc. ¿Sí? Entonces, en esta cosa de si la violencia es evitable, si la podemos transformar o la tenemos que aceptar como parte de la humanidad. A ese punto hemos llegado y por algunas interpretaciones científicas incluso se pretendía que la violencia forma parte de la vida y le es intrínseca. Para contradecir ese planteamiento es que un grupo de neurocientíficos y de científicos de otras disciplinas hicieron en 1986 la Declaración de Sevilla, en donde argumentaron científicamente cómo la ciencia sí nos delimita, nos propone, nos incentiva, ¿no?, a emprender un camino de paz y solidaridad. Después voy a hablar específicamente de esa declaración porque es muy importante para esto que les digo. O sea, desde dónde nos paramos cuando hay violencia en nuestras familias, en nuestra pareja, en nuestra sociedad, contra la naturaleza, es tan natural, la vivimos como parte de que muchas veces frente a la violencia la naturalizamos, nos resignamos, creemos que no hay nada que hacer, bajamos los brazos, nos silenciamos, nos cegamos, ¿sí? Y esto es un aspecto importantísimo de cómo todos, de alguna o de otra manera, por acción o omisión, estamos siendo parte de esta construcción, de esta cultura violenta, ¿no? Entonces decimos, además de ser Homo sapiens, somos Homo creator, ¿no? Ser en el mundo y ser con los otros. El espíritu está encarnado. Voy a hablar mucho de eso, de la relación entre las capacidades espirituales, cognitivas, afectivas y el cuerpo, la biología. Y vamos a tratar de tender esos puentes. Y el otro gran punto
es el tema de la psicopatía. Los enfermos, los psicópatas o sociópatas, los asesinos en serie, muchos políticos, muchos directivos o ejecutivos de grandes empresas con personalidades psicopáticas, ¿no? La personalidad psicopática es esta persona que no siente remordimiento, que no siente culpa y que no siente empatía. ¿Sí? Hay una parte del cerebro, una parte de las funciones cognitivas que no se han desarrollado por diferentes factores y entonces puede agredir y atentar contra el otro y no sentir remordimiento. Esto es una patología, ¿sí? Entonces, para que ocurra esto, que como les dije, ocurre en muchas más personas de lo que nos gustaría. Muchos psicópatas están en realidad afuera, no están presos. Hay algunos psicópatas presos, ¿no? Los delincuentes, los asesinos en serie, los delincuentes recurrentes, generalmente algún porcentaje de ellos tiene esta enfermedad mental. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber frialdad o indiferencia emocional o subactivación emocional. Lo que me permite violentar a otro es el desconocimiento del otro. Lo que me permite violentarlo es la distancia afectiva entre mí y el otro. Yo no me puedo poner en los zapatos del otro, no me doy cuenta de las consecuencias de mis actos en el otro, no entiendo ni conozco la vulnerabilidad o la fragilidad del otro y atento contra esa persona. Si yo fuera empático, sintiera culpa o remordimiento, me podría poner en el zapato del otro, no lo violento. ¿Me explico? No lo violento, o por lo menos no lo violento de una forma grave, porque obviamente hay niveles de violencia, ¿sí? Diferentes. Entonces, para que haya en las psicopatías, en estas enfermedades de ausencia de empatía, lo que está visto, lo que está claramente estudiado es que hay factores diferentes. Y los factores estudiados y reconocidos por los estudios son estos que les puse ahí. Factores genéticos, abuso infantil, los psicópatas habitualmente, ¿no?, han sido abusados, y permisividad excesiva por parte de los cuidadores, ¿no? Son los famosos niños tiranos, ¿no? Le permitíamos de todo. Todo era permitido. Y entonces un niño que es criado con la sensación de que todo se vale, pues se vuelve un niño tirano y eventualmente podría incluso convertirse en una personalidad narcisista o en un delincuente. ¿Sí? Todo se vale, no pasa nada. ¿Me explico? Lo único que importa es satisfacer mi necesidad, ir por lo que yo quiero en la vida, ¿no? Y acá nos seguimos acercando a este rasgo de la violencia. La violencia está en contra de lo comunitario. La violencia ¿sí?, es lo contrario a la empatía y al amor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de amar la violencia, es abrazar estos rasgos, estos contextos, para tender estos puentes. Voy a hablar mucho de eso. Desde el determinismo radical al paradigma de la complejidad, desde lo constitutivo y determinado por la biología a la construcción multidimensional. Entonces podríamos decir, o se podría decir desde un paradigma determinista y absoluto, que la violencia tiene un origen biológico, o tiene un origen cultural, o tiene un origen psicológico, que son estas tres áreas, ¿no?, en torno a estas tres grandes esferas de la naturaleza humana. Y resulta que el paradigma desde donde lo voy a presentar es en la interrelación de las esferas y en la interrelación de los factores que hacen que la violencia emerja de esta construcción multidimensional y compleja, ¿sí? Entonces, nada más para ubicarnos en la parte más biológica, cerebro y violencia. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de células neuronales, el 76% corresponde a la corteza cerebral y el 24% al sistema límbico. Es el sistema límbico, ¿no?, donde
están las emociones más arcaicas como el miedo, el dolor, el placer y la agresividad. Especialmente la amígdala cerebral. Entonces, si tuviéramos que pensar en una zona del cerebro responsable de la violencia, nos iríamos hacia el sistema límbico y hacia la amígdala. Obviamente que esas zonas son responsables de mucho más que de la violencia, pero la disfunción de estas áreas se asocia con los actos violentos. Y después hay factores genéticos, algunos genes que hacen que la reactividad, la irritabilidad sea más frecuente, son algunas mutaciones genéticas de dopamina y otra de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada las aminas en el cerebro. Entonces, cuando nos atascamos de aminas, especialmente dopamina y adrenalina, esto también puede devenir en más irritabilidad y más violencia. La violencia también es biología, también es cerebro, pero no es solamente eso. Y desde el punto de vista de lo químico, para que haya violencia tiene que haber carencia de serotonina, que es un neurotransmisor que regula la ansiedad, que regula la irritabilidad, que nos permite pensar con claridad, es un neurotransmisor, ¿no?, que enciende la corteza. Por eso una baja actividad de la corteza, que es en donde están todas las funciones mentales más evolucionadas, y una excesiva actividad del sistema límbico, que es de donde salen nuestras emociones más arcaicas, la bestia, ¿sí?, nuestros impulsos, ¿no? Una poca actividad de la corteza y una excesiva actividad del sistema límbico es la característica de estos actos violentos, de esta manifestación violenta, ¿no? Carencia de serotonina, exceso de testosterona, déficit de la región prefrontal del cerebro. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Entonces, la región prefrontal del cerebro es esta zona acá. Todo esto es corteza, ¿sí? Esta es la zona del sistema límbico. Aquí se ve alguna de las partes, la amígdala, ¿sí?, el cíngulo. Entonces, acá se pueden ver algunos, el hipocampo, ¿sí? La agresión, cuando decimos el ataque o la huida, son dos respuestas primarias de la respuesta al peligro. En general, ¿no?, la agresión, el ataque, la huida están vinculados al miedo. ¿Sí? Y bueno, esta es una foto que muestra algunas de las interconexiones entre todas las áreas del cerebro, nada más para ejemplificar y mostrarles un poquito a qué me refiero con esto que les decía recién. Y entonces vamos a seguir como nombrando los factores en torno a la nutrición, por ejemplo, ¿no? Cerebro y nutrición, desnutrición e irritabilidad. Los niños son más agresivos y hacen más rabieta, tienen más miedo y pesadillas cuando las madres gestantes, ¿no?, comen comida chatarra y alimentos procesados. Esto lo evidenció un artículo de investigación específico sobre esto, porque ya se está trabajando hace unos años en todo el efecto cognitivo también de nuestro estilo de vida, de nuestra comida chatarra, nuestra comida inflamatoria, de cómo comemos y cómo eso afecta al sistema nervioso, a nuestra capacidad cognitiva y a nuestra capacidad de respuesta, la toma de decisiones, ¿sí?, la capacidad de aprendizaje. Y nuestra nutrición actual es una nutrición que favorece la violencia, ¿sí? Entonces, cerebros más inflamados, más irritados, sistemas inmunológicos más inflamados, ¿sí?, favorecen sistemas de respuesta más precarios y sistemas de regulación, ¿sí?, menos regulados. Valga la redundancia, sistemas de regulación menos activos, menos desarrollados. Entonces, de nutrición y deterioro del aprendizaje, esto lo sabemos hace mucho, ¿no? Niños pobres, niños desnutridos van a aprender menos. Si aprenden menos, están menos estimulados, si hay contextos menos enriquecidos, educativos, entonces va a haber menos recursos y la posibilidad de ser personas violentas va en aumento, ¿sí?
Desnutrición y pobreza, menos acceso a la educación, estimulación, riqueza y contento, ya lo dije. Desnutrición y comida chatarra, agresión y canibalismo en los hámsters. Esto ha sido muy interesante también. Encontraron que un grupo de hámsters en grupos, en zonas de monocultivo de maíz, se volvían caníbales. Empezaban a tener mucha ansiedad y las mamás se comían a sus hijos. Cuando suplementaron la dieta de los hámsters con un complejo B, con una vitamina del grupo B que estaba carente en ese monocultivo, entonces los hámsters dejaron de comerse a sus hijos. ¿Sí? Y esto simplemente es una demostración de cómo la alimentación, obviamente no somos un hámster, la raza humana, hay mucho más que hablar en la especie humana en cuanto a regulación, pero sí nos habla de que la alimentación sí afecta, ¿sí? Sí es un factor a tener en cuenta, ¿no? Entonces, y hay otro estudio que se hizo en prisioneros así, delincuentes en la cárcel. Y se vio que si se suplementaba sus dietas con vitaminas y minerales, bajaba la agresividad y eran menos castigados en celdas de aislamiento. Entonces fue comprobado una buena nutrición con una menor irritabilidad y una menor violencia entre ellos dentro de la cárcel. Esto es muy difícil de medir en la calle, es muy difícil de hacer, ¿sí? Artículos de investigación con esta tesitura, pero bueno, ya se están haciendo, ¿sí? La alimentación sí nos vuelve más o menos irritables, por lo menos. Toma de decisiones, más proteínas, más tolerancia a la injusticia. Esto también se estudió en humanos, mientras nuestras dietas son más proteicas, ya más llenas de carne, de lácteos, ¿no? Podemos aguantar la injusticia sin quejarnos. Estamos más insensibilizados y esto tiene que ver con la dopamina. Después hay una relación entre insatisfacción y sobrealimentación, especialmente relacionada con el azúcar, por ejemplo, y relacionada con el azúcar y las dietas de alimentos refinados, vinculado a la inflamación y a la destrucción celular, especialmente de neuronas, por un desequilibrio inmunológico inflamatorio. Entonces, destruimos nuestras neuronas si tenemos una dieta chatarra basada en refinados y nos alimentamos con mucho azúcar. Así de significativa puede ser la importancia, no quiere ser que sea ni el único factor y tampoco el más importante, pero lo quiero nombrar para mostrarles cómo el cómo vivimos sí construye la cultura que tenemos, ¿sí? Y el cómo vivimos involucra todas las áreas, ¿ok? Entonces, si seguimos yendo hacia la cultura, entonces, claro, tenemos la relación entre violencia y alcohol, la relación entre violencia y drogas, la relación entre violencia y pornografía, ¿no? Este mercado de una pornografía totalmente violenta, patriarcal, abusiva, ¿no? La relación de pornografía y pornografía infantil y pederastia, ¿sí? Y todas estas cosas que consumimos culturalmente y que no regulamos, ¿no? O regulamos de una forma pobre, ¿sí? Violencia y películas violentas, en esta cosa del mimetismo, de como alimento. Si ustedes ven en los noticieros, venden las tetas y las colas y venden la violencia, los tiros, la sangre, los golpes. Acá tenemos como una especie como de alimento muy primitivo que nos jala hacia ese tipo de consumo, ¿no? Y esto sale en los noticieros, en las películas que vemos, en la música que escuchamos, ¿sí? Hay una cultura que se alimenta y se recarga a través de todas sus prácticas en torno a la violencia. Mucho para hablar de cada una de estas áreas, no voy a profundizar. Solo lo tengo que nombrar para después hablar de estas dinámicas del poder y que alimentan la violencia. Violencia biológica y cultural. Más allá del monismo reduccionista radical de Churchman plantea que todo tiene un origen biológico y todo depende de la biología y la causa de la violencia está en el cerebro. Y Freud plantea que la causa de la violencia está en lo psicológico y Durkheim plantea que la causa
de la violencia está en lo social. Entonces acá tenemos estos monismos radicales, reduccionistas, de investigadores, de científicos que han escrito mucho sobre estos temas, en donde, ¿no?, solamente nos sostenemos sobre una de las patas de la existencia. Yo no creo que sea así. Creo que es un constructo donde hay factores más o menos críticos, dependiendo de la historia de cada quien, pero la construcción es compleja. Más allá del somos, ya que nos vamos haciendo, estamos predeterminados simultáneamente a la violencia y a la no violencia. Si hablamos de predeterminación, podemos hablar de predeterminación para ambas respuestas, ¿no? En la danza entre la realidad y la posibilidad, lo dado y lo adquirido, lo determinado y la libertad en la autopoiesis. Entonces acá hablo de un paradigma complejo integrando, ¿no?, lo determinado por las causas, lo más biológico, lo que viene de afuera, en donde no tenemos poder, y la posibilidad de autocrearnos. La autopoiesis es una definición de un biólogo maravilloso sobre la vida, que es esta capacidad ¿no?, que tienen los seres vivos de crearse a sí mismos, ¿no? La cultura de la violencia genera cerebros violentos, los cerebros violentos reproducen culturas de la violencia, ¿sí? Entonces tenemos acá bucles que se reciclan de forma recursiva. La justificación, la pretendida legitimidad, la violencia conveniente de mercado, de la industria, que sirva al sistema de acumulación de riqueza y poder contra la naturaleza, la violencia que enriquece. Entonces, uno de los grandes problemas con la violencia, como es uno de los grandes problemas con las adicciones, como es unos grandes problemas contra estos grandes problemas sociales que tenemos, es que en realidad hay un grupo de seres humanos que queremos que eso cambie y hay mucha gente que no quiere que eso cambie. ¿Me explico? Tenemos una violencia estructural que favorecemos porque nos da de comer, nos alimenta, hay una industria de la violencia y de la inseguridad. Entonces tenemos que imaginarnos contextos comunitarios diferentes y para eso tenemos mucha chamba por delante, ¿sí? Porque hay que desestructurar un montón de mecanismos que están trenzados en esto de cómo es posible que a pesar de saber tanto los seres humanos sobre la naturaleza, no podamos resolver problemas tan primarios como la violencia contra los niños, la violencia contra la mujer, los abusos sexuales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible llegado este momento de la evolución humana? Bueno, es posible porque en realidad somos muchos, la realidad la construimos juntos y hay intereses muy diversos entre nosotros, ¿sí? Y hay muchas violencias que enriquecen y que convienen a un grupo de personas. Esta es la visión. Entonces nos vamos a lo biológico para meternos un poco más en lo social. Este es un libro en el cual me eché un clavado sobre Foucault, hablando de la microfísica del poder, estas dinámicas del poder. Entonces lo primero que tenemos como que revisar desde el punto de vista de los paradigmas, para revisar violencia, para sanarme de mi violencia o para colaborar, ¿no?, en la transformación de la violencia, es revisar nuestras famosas y viejas visiones binarias de la realidad, ¿no? Esta realidad conformada por esta realidad de cuentos, de cowboys, de cuentos de hadas, esta realidad, ¿no?, conformada por dos polos, por la visión polarizada de la realidad. Esta es una vieja visión a la cual seguimos recurriendo, pero que no nos habla para nada de las dinámicas complejas y que son visiones muy empobrecidas de la realidad. Entonces, más allá de lo bueno y lo malo, de lo normal y patológico, hay procesos dinámicos, fluidos, ¿no? Todos tenemos un poco de violencia, todos reconocemos en nosotros la agresión y la violencia que nos ha forjado y hemos generado diferentes tipos como de mecanismos para hacerle frente a esto. La guerra constitutiva, Foucault habla de que a través del paso de los años, la violencia más primitiva, más cruenta, se fue transformando, pero sigue presente. La guerra del poder sigue presente y se fue convirtiendo, ¿no?, en otros mecanismos diferentes. Entonces, cuando hablamos de cambiar actitudes violentas, tenemos que pensar en cambiar aspectos
que nos construyen, de lo que estamos hechos. Y cambiar esos aspectos de lo que estamos hechos no es fácil. Y por lo menos, para cambiar esos aspectos, necesitamos un contexto amoroso, ¿sí? Esto lo saben todos los psicólogos y los sociólogos y los médicos que trabajan desde esta perspectiva empática, contenedora, amorosa con sus pacientes. En estas dinámicas de poder, en esta guerra que parece ser constitutiva de nuestra sociedad, de esta sociedad y esta cultura que tejemos y construimos juntos, entonces los mecanismos a través de lo que las clases más favorecidas o más privilegiadas o más empoderadas, ¿no?, ejercen poder y control sobre las clases más desprotegidas, más vulnerables y más discriminadas, es a través de la administración de verdad, a través de las disciplinas, de la determinación de lo que es verdad, de lo que es cierto y lo que es falso, ¿no? Y quien dice lo que es cierto implica poder sobre el que no sabe. Entonces tenemos a través de los abogados, a través de los médicos, a través de los terapeutas, ¿no?, mecanismos para administrar esta verdad y a través de la verdad el poder. Y muchas veces, hoy lo vimos mucho en esta pandemia, ¿no?, cómo se asumen cosas como verdades absolutas que a su vez ejercen poder, generan miedo, ¿sí?, y que pueden generar más polarización en la distribución de la riqueza, más discriminación y más marginalidad de los grupos más empobrecidos. La violencia está relacionada a la pobreza y está relacionada a la marginalidad, ¿no? Entonces, mientras más pobreza económica, de recursos, de amor, de nutrientes, entonces vamos a ser más proclives a las conductas violentas, ¿sí? El mercado y la conveniencia de la violencia, hablaba un poco de los juzgados, los policías, hay todo un mercado, ¿no?, la venta de armas, hay todo un mercado que se beneficia de la violencia y que no está muy interesado en que esto se transforme, ¿sí? Organización del derecho en torno a la soberanía y mecánica de coerciones ejercidas por las disciplinas, ¿no? Estas transferencias de las maneras de ejercer poder, ¿sí? Entonces, todos los que estamos en un rol que la sociedad nos otorga un rol de poder, tenemos que tener mucho cuidado y una hermosa autocrítica y un trabajo interno suficientemente sensible para revisarnos desde dónde hacemos uso de ese rol para poder deconstruirlo. El poder no le pertenece, al menos de manera absoluta, a ningún grupo, a ningún estatus, a ninguna élite o a ningún especialista, poseedor de ninguna verdad absoluta. Eso corresponde a estos viejos paradigmas que nos han convertido en esta sociedad con los problemas que tenemos hoy. Entonces, el poder en este proceso terapéutico lo devolvemos, aunque también usamos el rol, pero lo devolvemos a la gente, ¿no? Y esos son los caminos hacia el empoderamiento y hacia la regulación de la violencia. Voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Las luchas locales como alternativa frente a la englobizante y estéril visión totalizadora del poder. Cuando hablamos de las clases dominantes o del mal, cuando hablamos del mal o de los, ¿no?, o de estos grupos de superpoderes enriquecidos, pensamos en un señor así que quiere tener todo el dinero y el poder en el mundo y quiere controlar a los más débiles y pobres, como si eso estuviera reunido y como si eso fuera unitario. Y eso es una fantasía, es la visión del bien y del mal de Walt Disney, ¿no? Ahí viene el malo. En realidad, el bien y el mal se distribuyen entre todos los seres humanos. Colaboramos con esta construcción de este manejo del poder de esta manera, de manera conjunta. ¿Me explico? Entonces, si queremos que esto cambie, tenemos que ir retomando cada una de las partes el poder que nos corresponde.
Y a veces tenemos las posibilidades de retomarlo y a veces no la vamos a tener. Porque para ejercer autonomía, retomar nuestro poder, hacer uso de nuestra libertad, también tenemos que desarrollar esa capacidad, ¿sí? Y si estamos en un contexto totalmente desfavorable, desnutrido, sin referencias o modelos de aprendizaje, ¿sí? Entonces estas posibilidades se van a reducir mucho. Por eso es tan importante que retomemos la importancia de los saberes locales y de la reconstrucción del aspecto comunitario, del tejer juntos, del caminar juntos hacia la cultura de la paz. Y la tiranía de los saberes englobalizadores, en el sentido de esta es la verdad y todo lo demás no sirve, el poder lo tenemos yo y ustedes se joden. Todo eso son jerarquías que facilitan esta cultura violenta, impositiva, confrontativa, excluyente, ¿sí? Tenemos todo este juego complejo, muy complejo, ¿sí? En donde la violencia puede desarrollarse. Este es el manifiesto de Sevilla, todos estos científicos dicen es incorrecto, científicamente incorrecto decir que hemos heredado de nuestros antepasados animales una propensión a hacer la guerra, es inherentemente humana y no ineluctable. ¿Sí? Obviamente hemos heredado rasgos agresivos de tipo conductuales, de tipo funcionales, pero no la violencia. La violencia es un rasgo muy humano. ¿Me explico? Y si es un rasgo muy humano que hemos construido y que seguimos construyendo, favoreciendo y sosteniendo, entonces lo podemos deconstruir, lo podemos transformar en otra cosa. ¿Sí? Es científicamente incorrecto decir que la violencia está genéticamente programada en los humanos, ¿no? Entonces no hay genes que de forma absoluta determinen comportamientos violentos. No existe eso, ¿sí? Al menos no ha sido demostrado. Es científicamente incorrecto decir que haya operado una selección natural a favor del comportamiento agresivo, ya que la capacidad de cooperar, el altruismo y cumplir funciones en los grupos sociales es al menos tan importante como la competencia. Las especies más violentas se destruyen, ¿sí? Entonces, al contrario, si hay algo que atenta contra nuestra especie, es nuestra violencia. Es la violencia que hemos, ¿no?, generado y hemos sofisticado. Hoy tenemos un poder destructivo mucho más grande, ¿no?, que sí atenta contra la vida en la Tierra, ¿sí?, al menos potencialmente. Es científicamente incorrecto decir que los hombres tienen un cerebro violento. Nuestras respuestas están moldeadas por nuestra historia y modos de sociabilización. No hay nada en la fisiología neurológica que nos obligue a actuar violentamente. Es científicamente incorrecto decir que la guerra es un fenómeno instintivo que corresponde a un único móvil, ¿no? Entonces, obviamente, la guerra se construye, se sostiene, se fomenta, se propone, ¿sí? Y claro, a veces será mucho preferible una guerra que, ¿no?, que es una especie como de violencia regulada. Habrá sido la guerra en muchos momentos de la humanidad incluso positiva, pero hoy día la guerra tiene unos rasgos que son muy diferentes a la guerra que hacíamos en la Edad Media, ¿no? La misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz. La responsabilidad nos incumbe a todos. Acá abrimos un poquito el abanico, entonces decimos, bueno, la agresión intraespecífica entre individuos de la misma especie y la relación con la cooperación, ¿no?, en relación a los animales, a esto que heredamos, ¿no? Entonces, la agresión se da principalmente entre machos, en relación a la selección de parejas, la territorialidad y las jerarquías. Esto es algo que hemos heredado un poco. Desencadenada por el miedo, cuando no se puede escapar. En general, ¿no?, los actos violentos están desencadenados por el miedo y la percepción o la vulnerabilidad. Por ejemplo, la agresión maternal para defender a las crías. Esta es una agresión que no pretende, ¿no?, hacer daño,
Y si pretendiera, es para cuidar a la cría, ¿no? Cuidar al ser amado. Entonces, la violencia tiene muchos rasgos diferentes en los diferentes contextos. La agresión irritable o reactiva, relacionada con la ira, la frustración, la privación de comida, el dolor o la fatiga. Y acá nos vamos metiendo en los mecanismos que desencadenan, como en las causas, en las raíces, ¿sí? Lo que está detrás del acto violento. El acto violento es solamente la cascarita, la consecuencia, lo último. Pero mucho antes, ¿no?, de eso último, de esa consecuencia, ha habido todo un tejido, ¿no?, que se ha ido tejiendo y favoreciendo para que yo termine en ese acto violento. Leí por ahí una narración de un soldado en el campo de batalla, ¿no? Y entonces narra toda la experiencia hasta que el soldado apunta a su enemigo y cuando dispara la bala, que es la primera vez que va a matar a alguien, el soldado no se había dado cuenta que disparaba 2 balas en el mismo momento, ¿no? Una hacia el enemigo, al cual mata, y otra hacia sí mismo. Nunca va a volver a ser igual, ¿no? La violencia nos hiere, nos marca, ¿me explico? Nos condiciona, ¿sí? Y en torno a la evolución, al fundamento biológico, contemporáneo a Darwin le dio una importancia a la competencia que parecía ser sobresaliente, y después algunos de sus discípulos la hicieron excesiva, y Kropotkin, contemporáneo de él, hizo una investigación muy interesante en medios biológicos muy desfavorables, y él planteó, en aquella misma época, que no solo la competencia o la lucha definían estas cosas de la selección natural, que era muy importante en condiciones desfavorables de vida y que les iba muy bien a los rasgos de cooperación, coexistencia e interdependencia, ¿sí? Entonces, la capacidad de cooperar sí hace que, ¿no?, que los rasgos se seleccionen en el proceso evolutivo, porque favorece la vida, cuida la vida, ¿sí?, acompaña la vida, ¿sí? Porque nos casamos mucho con esta importancia de la competencia y la lucha. Los humanos somos muy competitivos y muy luchones y peleamos, ¿sí?, por el hueso mucho más que los animales de otras especies. Entonces decimos, bueno, hay emociones morales de condena, ira, indignación, disgusto, de autoconciencia, culpa, pudor, vergüenza, relativas al sufrimiento, como la compasión, o de admiración, ¿no? Gratitud, admiración, devoción. Están todos los mecanismos de la recompensa y del castigo, como esta ruptura de las normas de reciprocidad, cuando siento que algo no es recíproco, que no estoy recibiendo lo mismo que doy, que algo es injusto, que algo toca mi herida de abandono, mi herida de humillación, mi herida, ¿sí? Entonces, estas son parte de estos como desencadenadores de la violencia. La importancia de la compasión, de la empatía, como les decía al principio, las personas que no pueden ser compasivas o que no pueden ser empáticas tienen muchas más posibilidades de ser violentas. ¿Qué es la empatía? Esta capacidad de anticipar, comprender, experimentar el punto de vista de otras personas, ¿no? Y la compasión, sentir juntos el sufrimiento del otro y motivar la ayuda. Este es el acto compasivo, ¿no? Siento su sufrimiento y te acompaño. Por eso es que en nuestra cultura patriarcal, por nuestra forma de educación, de rol, de género, los hombres tenemos, ¿no?, con muchas más conductas violentas y destructivas que las mujeres, quienes han sido más educadas para cuidar la cría, para nutrir, para cuidar de los hijos, para ser mamás, ¿sí? Y no tiene que ver con un rollo genético, sino más bien cultural. Entonces, la toma de decisiones, la comprensión de las consecuencias. Si hay algo que pasa en la violencia es que no se comprenden las consecuencias, no se asumen, no me importan, ¿sí? Entonces, por eso puedo arremeter y hacer pedazos todo. Si hay algo que nos pasa a los seres humanos con la naturaleza, es que no nos importa. La indiferencia
Esto plantea un sociólogo que me encantó también: la indiferencia humana contra la violencia es un acto violento masivo, ¿no? ¿Sí? Y así la construimos a través de nuestra indiferencia, ¿no? Y por último, en estos como mecanismos más biológicos, el marcador somático, el contacto. El marcador somático es una teoría de un neurocientífico que lo que comprobó es que el contacto con el cuerpo, la información corporal, visceral, la información que emite el cuerpo de la experiencia que vivimos, es muy importante para la toma de decisiones, ¿sí? Quien no está conectado con el cuerpo es más violento y más irritable. Y además no aprende. Se equivoca y se vuelve a equivocar con lo mismo y se vuelve a equivocar con lo mismo. ¿Sí? La desconexión corporal, que puede ser educativa, que puede ser por drogas, ¿sí? Que puede ser, ¿sí? Hay muchas maneras de desconectarnos con las sensaciones. Nos hace más irritables y nos hace aprender menos. Entonces les voy diciendo de a poquito muchos de los mecanismos que van tejiendo la posibilidad, ¿sí?, de ser violento, ¿sí? Entonces, cuando queremos transformar la violencia, tenemos que trabajar en todas estas áreas: en la compasión, en la regulación de los impulsos, en la toma de decisiones, en el contacto corporal, ¿sí? Entonces, un paciente violento que no educa a su cerebro para sentir y conectar con su cuerpo, va a ser muy difícil que pueda regular sus impulsos, ¿sí? Entonces, acá venimos de alguna manera al fundamento científico de la frase del título, ¿no? ¿Por qué amar la violencia? Curiosamente, las áreas cerebrales que se relacionan con la compasión son las mismas que se relacionan con la violencia. En las resonancias magnéticas funcionales, cuando ponemos a la gente a hacer ciertas cosas y vemos qué áreas del cerebro están involucradas, están encendidas, trabajando, las áreas que tienen que ver con la compasión son las mismas que se encienden cuando una persona está siendo violenta, ¿sí? La ínsula, la corteza anterior del cíngulo, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal. Y no importa si no conocen de anatomía. Lo que quiero remarcar acá es que en el mismo sustrato, ahí, en el mismo lugar biológico donde nace la compasión, donde desarrollamos nuestra capacidad empática, donde desarrollamos esta sensibilidad para ayudar al otro, ahí mismo otra persona puede desarrollar su capacidad de violentarse, ¿sí? Porque le faltaron recursos, porque no hubo referentes, porque no fue nutrido, porque no hubo contextos comunitarios, porque hubo una crianza excesivamente permisiva, por muchos factores, porque hubo abuso infantil, ¿sí? Pero en la misma zona del cerebro. Por eso hay que amar la violencia para poder transformarla, porque es esa misma área la que se tiene que transformar en compasión, ¿sí? Es eso mismo que abrazándolo lo podemos convertir en otra cosa. No sale de otro lado, no está en la estratosfera. ¿Me explico? La paz no va a venir de un libro, ni de una declaración, ni de un acuerdo internacional. ¿Me explico? La paz la construimos a partir de nuestra transformación interna, ¿no? Sanando nuestras heridas, conectando con el cuerpo, tejiendo redes comunitarias, denunciando lo que antes nos era indiferente, ¿sí? Rescatando a las víctimas para que ellas se puedan percibir como seres humanos capaces de poner límites, de decir que no, ¿sí?
Entonces decía, desde la irritación, la ira puede ir de la irritación hasta la furia, esa furia que destruye todo, que mata gente, ¿no? Que destroza. En relación a la consideración injusta, ofensiva o frustrante, ¿no? Y con activación de este sistema nervioso autónomo que tiene que ver con el estrés, en relación a distorsiones cognitivas y a ceguera emocional. ¿Sí? O sea, yo me ciego y además tengo una interpretación de la realidad que está distorsionada. Se tiene que dar esto, ¿no? Para que yo sea violento. En conjunto, todas estas horas posibilitan el procesamiento de la empatía, el control y la memoria de experiencias emocionales, la planeación, el aprendizaje social y la toma de decisiones. El sustrato es el mismo. El sustrato biológico es el mismo. La compasión y la violencia están relacionadas, ¿no? Con las mismas áreas cerebrales. El uso diferente de las mismas áreas cerebrales, la riqueza y la interconexión de las neuronas de las mismas áreas cerebrales, la nutrición o inflamación de las mismas áreas cerebrales hace que yo tenga un comportamiento compasivo o violento. Y esta es una canción de Silvio Rodríguez. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Las dos manos, con mis dos manos, con las mismas de matar. ¿Sí? Y claro, esta canción piensa en la época de la guerrilla, en torno a esa cultura, ¿no? Cuba y todas las implicaciones de esa época, ¿no? Como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Por eso la violencia siempre es un tema ambiguo, un tema contradictorio, ambivalente, ¿sí? Porque tiene muchos aspectos que necesitamos como reflexionar, pulir, a los cuales nos necesitamos acercar. Si yo no conozco las causas, los desencadenantes, el contexto biológico, ¿qué necesito hacer? Si no lo conozco, no lo voy a poder transformar. Y la forma de conocerlo, la única forma de conocerlo para poder transformarlo es a través de una actitud amorosa. Actitud amorosa que no me estoy con esto refiriendo a la melaza romántica del amor, me estoy refiriendo a ese amor que se acerca, que contiene, que puede abrazar, que puede poner límites. El amor que elige cuidar en lugar de destruir, que elige hacerme parte en lugar de distanciarme. ¿Me explico? Ese amor que se involucra, que una madre que denuncia a su hijo porque está lastimando a sus crías, es un acto amoroso. Y es una denuncia contra su propio hijo. Y lo van a meter preso. Y es un acto amoroso. Ya no sabe qué más hacer. Pero lo ama. Y no quiere ver cómo se sigue destruyendo y cómo destruye a sus seres cercanos. No quiere ser cómplice de eso. No quiere ser parte de eso. Entonces, como un acto amoroso y muy valiente y muy difícil, va y hace una denuncia contra su propio hijo. ¿Sí me explico? Claro, quizás en muchos contextos estamos muy lejos de que esto ocurra. Estamos en muchos contextos muy lejos de que esto ocurra, pero para eso estamos haciendo esta charla, ¿no? Para abrir estas posibilidades como reflexivas. Cuéntenme un poquito, uno o dos comentarios, qué sienten, qué se les mueve con todo lo que dije. Creo que pusieron algunas preguntas que me gustaría ver. Quizás interesante, la fisiología de la violencia. ¿Nos podrás hacer un comentario respecto al libro sobre la agresión, el pretendido mal de Conrad Lorenz? No he leído ese libro, no lo puedo comentar. Estoy de acuerdo con abrazarla y amarla, qué bonito. Tengo una duda, yo soy una persona que da mucho amor a otras personas desde mi campo laboral. Trabajo como víctima
de desaparición forzada, gente privada de su libertad, hasta mi campo personal, pero no sé por qué no puedo dejar de violentarme. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, trabajo en estos ámbitos, me acerco mucho a esto y doy mucho amor cuando estoy trabajando, pero en casa me sigo violentando. Este hecho de esta persona ya es un hecho compasivo. ¿Me explico? Porque para poder aceptarlo y decirlo, me explico, en público y decir, me pasa esto. Por eso es tan importante amar la violencia. Porque si bien nos podemos diferenciar mucho de qué sé yo, asesinos en serie, que nos queda tan lejos que no nos podemos ni imaginar cómo alguien puede hacer esas atrocidades. Entonces, claro que hay casos extremos, pero sin hablar de estos casos extremos que son muy difíciles de conocer y de aceptar para todos, en el medio de eso estamos todos involucrados. Todos nos seguimos violentando de alguna manera. Ay, yo no me violento contra nadie, pero tengo el estómago atravesado por una úlcera. ¿Me explico? Claro, entonces, bueno, reprimí mucho el impulso destructivo hacia afuera, entonces lo mandé todo para adentro. Entonces me estoy haciendo pedazos. Todos estamos involucrados en este proceso. Y necesitamos aprender a regular, ¿no? Y a contener, ¿no? Esta cultura de la violencia para poder transformarla en otra cosa. Entonces, el solo hecho de leer esa pregunta me enternece muchísimo. Todos tenemos que seguir trabajando. Y yo lo que te diría es, si estás en contextos violentos, donde hay desaparición forzada, víctimas, el nivel de estrés ahí es enorme. El nivel de angustia que se puede generar en el cuidador de esos procesos es muy grande. Estas gentes que están vinculadas a estos procesos suelen tener muy pocas herramientas para la gestión de su estrés, para el trabajo interno de sus angustias. ¿Me explico? Se nos mueve el alma cuando estamos enfrente de víctimas de la violencia. Entonces necesitamos tener espacios de contención y herramientas de gestión del estrés óptimas. Necesitamos tener buena nutrición, necesitamos tener descansos, espacios para mí, apapachos. ¿Me explico? Si se desbalancea, si me desbalanceo, voy a terminar reproduciendo en espejo eso que vi, eso que viví, eso que vivo. Los estados de vulnerabilidad activan nuestras heridas más primarias. Y si se activa una herida primaria, va a salir un mecanismo de defensa primitivo. ¿Me explico? Y no siempre lo vamos a poder controlar. Lo que necesitamos es, si eso nos pasa en contextos donde nos podemos escuchar, donde podemos ser empáticos con el otro, donde podemos acompañar nuestros procesos juntos, va a ser mucho más fácil. Entonces sí va a ser mucho más fácil transformarlo en otra cosa. No estoy diciendo que sea fácil. Estamos aquí en esta charla y nos juntamos acá porque este es un tema difícil. Si fuera fácil ya lo hubiéramos resuelto. ¿Se entiende? Pero sí es un tema que necesitamos mucho trabajo juntos para poder transformarlo. Desde esas violencias contra nosotros hacia esas violencias contra los humanos, entre nosotros y contra la vida. Estamos violentando tanto la naturaleza que nos la estamos haciendo pedazos. Y este es el mismo modelo patriarcal, la misma cultura de la violencia que seguimos enardeciendo y alimentando. ¿Por qué no se puede cambiar, Gabriel? Yo siempre contesto porque no queremos. Porque conocimiento ya tenemos, ¿eh? Herramientas ya tenemos, teóricos ya tenemos, gente muerta, jodida y abatida por la violencia ya tenemos. No es que nos faltan cosas, nos falta intención. Porque nos valemos de la violencia, porque nos enriquecemos gracias a la violencia, porque sostenemos nuestros mecanismos y nuestras jerarquías y nuestras áreas de poder gracias a la violencia. Entonces, en realidad no nos interesa tanto.
Gabriel, hacen algunas preguntas sobre la empatía. Sí. Dice una persona, Estela, que entró tarde y que por qué no puede ser empática, porque una persona no puede ser empática. Y luego hay una frase donde dicen, Liliana, la guerra en sánscrito significó quiero tu tierra, que incluye quiero tu mujer. ¿Qué pasa con la insatisfacción humana en lo biológico y en lo social? Ok, voy a contestar durante el proceso de la charla esas preguntas. ¿Por qué no puedo ser empática? La empatía fíjense algo, a mí me alumbró mucho esta investigación sobre los mecanismos. Cuando una mujer dice ser compasiva, se iluminan zonas que tienen que ver con la sensibilidad corporal, zonas que tienen que ver con la cuestión social, zonas que tienen que ver con la acción, zonas que tienen que ver con la regulación más abstracta del tipo de pensamiento. Diferentes zonas del cerebro, se ilumina el cerebro cuando una mujer dice siento compasión por alguien. Hay activación de muchas zonas cerebrales y zonas que tienen que ver con el dolor del cuerpo. ¿Sí? Cuando me pico el brazo, se enciende una parte acá del cerebro que tiene que ver con eso. Cuando a alguien le pican el brazo, se me enciende la misma parte. A mí. Eso es empatía. ¿Me explico? Siento tu dolor en mi cerebro. Eso es empatía. Cuando no aprendimos a ser empáticos, que esto tiene mucho que ver con el rol de la mujer. Cualquier mujer acá, ¿no? No cualquiera, porque hay mujeres que no siguieron ese rol o que fueron educadas de otra manera, ¿sí? Pero muchas mujeres acá nos podrían hablar de qué es la empatía y cómo se desarrolla, en el sentido de que cuidar, atender, ponerse en el zapato de los demás, escuchar, mirar a los ojos. Me explico esta cosa de ser parte de otra cosa. Hay otro que es responsabilidad mía también. ¿Sí? ¿Qué dice el biológico? El violento. Lo único que me importa soy yo. El violento que podemos ser nosotros mismos. Cuando somos violentos, nos paramos sobre el potro del narcisismo y decimos, lo único que me importa soy yo. Y lo que te pasa a ti me tiene sin cuidado y te rompo la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí desapareció el otro. Desapareció. No existe. Solo existo yo. Entonces, eso es lo contrario a la empatía. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Cómo se desarrolla la empatía? Es una muy buena pregunta para las soluciones a la violencia. Porque sí nos tenemos que ocupar juntos de desarrollar procesos empáticos y compasivos. ¿Me explico? De tejer comunidad, de colaborar. ¿Me explico? De generar espacios circulares donde podamos hablar de quiénes somos y nos sintamos escuchados por los demás. Porque eso es la medicina para la violencia. ¿Sí? Muy bien. Tengo un montón, ya son 9:15, tengo como más de la mitad de las pinches diapositivas. Siempre me pasa lo mismo, le erro muchísimo. Pero vamos a hablar un poco de los mecanismos intrínsecos. Pero le regacho. Voy a hablar de los mecanismos intrínsecos, me voy a saltar la última parte. Como cuando contamos una película a alguien que nunca la vio. Y te queda mirando con cara de qué onda. ¿Se ve? ¿Sí ven? Sí, sí se ve. Súper. Entonces, algunos modelos explicativos. Estos son algunos modelos explicativos. Hay muchos modelos explicativos. Apenas estamos, ¿no? Como en una primera fase del proceso. Entonces, desde las neurociencias hay dos grandes formas de ver y de analizar y de estudiar la cognición. Una es a través de la teoría de la mente, que la unidad
de análisis son las estructuras mentales de la persona. La mentalización es esta capacidad de hacer modelos del mundo, hacer modelos del otro, generar empatía, imaginarme de lo que al otro le está pasando. Esta es la teoría de la mente o la mentalización. Y la otra manera de analizarlos a través de la cognición distribuida, que pone atención y énfasis en las interacciones, ¿sí? En relación a las demandas ecológicas y sociales. Entonces, simplemente son dos unidades de análisis diferentes y las dos nos dan información valiosa para entender cómo funciona este proceso. Entonces, una de las teorías en torno a, y que nos explican y que nos dan un sustento explicativo para la génesis, el origen de las conductas violentas, es la teoría del apego de Bowlby. Él plantea que hay un patrón seguro, un patrón de apego seguro, que en donde se percibe al cuidador como alguien disponible, favorece la exploración y la modulación emocional. El niño puede ir a explorar el mundo y volver. Papá y mamá están ahí, te dejo ir al mundo, te suelto, no te tengo acá con las patas agarradas a la casa, te suelto, vas, exploras el mundo y puedes regresar cuando te sientas miedo. Y puedes regresar cuando te pasó algo que no tengas ni idea qué es, que no sabes cómo manejar. Puedes regresar y yo estoy para contenerlo, para modularlo, para ponerle palabras. ¿Me explico? Entonces, así se percibe al cuidador, como alguien disponible. Facilita el desarrollo de la función reflexiva, internalizando los recursos aprendidos. Este es el patrón ideal o el patrón. En relación a la teoría del apego, tenemos dos grandes patrones inseguros. Uno es el ambivalente y otro es el evitativo. En el ambivalente, el bebé se manifiesta preocupado, hipervigilante de sus cuidadores para mantener su atención, ¿sí? Ya que ha sido abandonado y expuesto. Como ha sido abandonado y expuesto, el bebé genera una hipervigilancia, un despliegue emocional muy grande para lograr captar la atención del cuidador. El cuidador no está disponible, yo lo tengo que disponer, ¿sí? Suprimen sus actividades de exploración porque quedarse abandonado como bebé es un peligro radical. El bebé depende del cuidador. ¿Me explico? Entonces el nivel de exposición, de estrés, de angustia, de agobio, de vulnerabilidad es muy alto. Entonces suprimen sus actividades de exploración y suelen ser agresivos con sus cuidadores, demandando atención, y no tienen consuelo cuando se les trata de confortar, ¿sí? Los despliegues de comunicación son exagerados. Este es el patrón inseguro ambivalente. Y después está el patrón inseguro evitativo. Experimentan recurrentemente la indisposición de sus cuidadores y aprenden a desdeñar o minimizar sus necesidades de apego, incluso en presencia de sus cuidadores, por miedo al rechazo o al castigo. ¿Sí? Entonces, aunque aparentan calma, tienen niveles altos de estrés interno. Evitan el contacto con sus padres y se focalizan en las cosas del ambiente. Hay una concepción de sí mismos como inaceptables y repulsivos. Es la típica persona que dice: yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada. ¿Me explico? Yo puedo con esto y puedo a mi manera y lo resuelvo yo, y me enfoco en el ambiente, ¿no? En actividades compulsivas. ¿Me explico? Yo no necesito de mi cuidador, puedo solo, pero el nivel de estrés por el nivel de vulnerabilidad que significa estar solo es enorme, aunque hay apariencia de calma, ¿no? Esto es muy, este tipo de teorías nos ayuda mucho a entender cómo es que también somatizamos enfermedades, ¿sí? Porque este tipo de patrones tiene mucha relación con enfermedades relacionadas al estrés. Los ambivalentes, como se hacen más despliegues expresivos, entonces, ¿me explico? No se tragan todo este nivel de estrés, no reprimen todo esto y suelen no somatizar de la misma manera. Así se construyen las personalidades, así se construyen los rasgos, y así ocurre después más vulnerabilidad a la violencia en la adultez. ¿Sí? Así se va construyendo, ¿no? Este contexto que facilita conductas violentas.
Entonces, las respuestas más disfuncionales y rabiosas se observan en niños o adolescentes que no solamente experimentan separaciones repetidas, sino también la amenaza de ser abandonados. ¿Sí? Estos padres que se la pasan amenazando que van a abandonar a sus hijos porque se portan mal. ¿Sí? Eso implica un nivel, ¿sí?, de angustia y de irritabilidad gigante. Y claro, el niño no lo puede canalizar de otra manera, entonces hace rabietas. Como hace rabieta, entonces le digo que me voy a ir y lo voy a abandonar. Entonces se profundiza en la herida. ¿Sí? Se profundiza. Las conductas agresivas pueden tener un intento coercitivo, intentando que los demás se enganchen, ¿no?, en esta interacción, una reacción a la percepción de rechazo o de pérdida de relaciones cercanas, o como un acto instrumental para poder ganar poder, control u otro resultado deseado, ¿no? También tiene una intencionalidad la conducta agresiva. Yo quiero que me mires, quiero manipularte para que hagas lo que yo necesito, ¿sí? Quiero no perderte, quiero, ¿no?, demostrarme fuerte para que no se note que me siento rechazado, ¿sí? Entonces, la conducta agresiva puede tener muchos matices. La ira como respuesta a la frustrada necesidad de proximidad del cuidador para fortalecer la relación entre el infante y el cuidador en respuesta a las amenazas contra su autodeterminación. ¿Sí? La ira como una respuesta de frustrada necesidad de proximidad, a la falta de sensibilidad del cuidador. ¿Sí? Fracaso persistente del cuidador en reconocer el estado subjetivo del infante, que depende del cuidador para descubrir su propia subjetividad. El niño necesita, y fíjense esta frase, por eso la puse en amarillo, el niño se encuentra a sí mismo en la mente del cuidador. Por eso también repetimos patrones con tanta facilidad de nuestros cuidadores. En realidad, la mirada del cuidador es una mirada que me reconoce o que me niega, ¿sí? Que me da mapas del mundo o que me los quita, ¿sí? Que me permite verme poderoso o que me sobreprotege porque está aterrado y cualquier cosa terrible puede pasar en cualquier momento. Esta mente del cuidador y su proyección en el patrón educativo es lo que el niño encuentra para generar sus propios modelos del mundo. ¿Sí? Esta representación se internaliza en el núcleo de la representación psicológica de sí mismo. ¿Sí? Por eso la sanación profunda de la violencia tiene que ver con sanar estructuralmente nuestras heridas primarias en este proceso del apego, que en personas que somos más violentas ha sido o ambivalente o evitativo. Función reflexiva, mentalización o teoría de la mente. Le decía, los individuos que no tienen establecido un sentido de identidad sólido pueden sentir con mayor facilidad que no son responsables de sus acciones porque carecen de un sentido genuino de agencia, ¿no? Entonces, esa persona que no es capaz de reflexionar sobre el mundo, que no tiene modelos del mundo, ¿no?, en su mente, que no se imaginó lo que le iba a pasar al otro si yo hacía tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, que no tengo esta capacidad de internalizar el mundo, hacer modelos de los demás, entonces, en general, lo que pasa afuera no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, si no tengo sentido de identidad en relación al mundo, tampoco me puedo hacer responsable de lo que hago, porque le pasa a un otro, ajeno, distante, extraño. ¿Sí? La capacidad para mentalizar implica la posibilidad de anticipar las consecuencias psicológicas de los otros. Una limitada capacidad para mentalizar puede generar el tratamiento de los otros como objetos físicos. ¿Sí? Yo te trato a ti como un objeto, porque no te percibo como un ser humano autónomo, libre, sensible, que le pasan cosas, que necesita cosas, que tuvo una historia. ¿Sí? No, es chino, es extraño eso para mí. Tú eres un objeto que yo uso con un fin. ¿Sí? La limitación en la mentalización puede favorecer que los sujetos reinterpreten como aceptables conductas que no lo son.
Y obviamente yo puedo aceptar o puedo interpretar que una conducta es aceptable cuando no lo es para mi cultura, porque no me relaciono, no lo internalicé, no sé de qué me hablan, no sé quién eres, no te conozco. ¿Alguna vez me dijiste qué sientes, qué te pasa? ¿Te pude ver a los ojos? ¿Lo hablamos? ¿Sí? Me eres un extraño. Este es el contexto donde la violencia florece. ¿Sí? El poder y las relaciones de poder, individuo biológico, actor social y sujeto reflexivo y pensante, ¿no? Estas son, otra vez volvemos a esta cosa de las tres patas. ¿Qué somos? Y somos esto al mismo tiempo. Somos al mismo tiempo un individuo biológico, un actor social y un sujeto reflexivo y pensante. La violencia es agresividad, sí, pero agresividad alterada. Principalmente por la acción de los factores psicoculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional o dañina. La violencia no es, pues, biología pura. Es biología solo en lo más hondo de su ser, en su nivel más profundo. Un nivel que se encaja en un entramado sociocultural que cambia casi por completo su carácter. Entonces, pretende doblegar o desarticular la voluntad del otro y pretende alterar o destruir su autonomía. Entonces, todo lo que reconozca la autonomía, la voluntad, el sentir del otro, ¿no?, es medicina para la violencia. Destruye o excluye valores como igualdad, libertad, respeto, dignidad, autonomía, tolerancia. La violencia es el resultado de la evolución cultural o tecnoevolución. Tenemos que asumir que es el resultado de esto que hemos tejido juntos y que hemos tejido de esta manera. Esto que hemos tejido juntos y de esta manera y que han tejido nuestros ancestros ha generado este nivel de violencia. Entonces tenemos que ocuparnos, si lo queremos transformar, de transformarlo en otra cosa. Y bueno, violencia de género, un ratito. Creo que ya no tengo más tiempo. La complicidad y el silencio posibilitan que las violencias se presenten, reproduzcan e insensibilicen. La ceguera no es solamente individual, familiar o comunitaria, sino es global, como lo muestran los conflictos entre ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos, racismo, fanatismo religioso, guerras entre países, violaciones sistemáticas de mujeres del enemigo por odio en el Congo. Leyendo uno de los textos que usé para fundamentar esta plática, ahí cuentan la anécdota de cómo los soldados, ¿no?, los soldados cuando avanzan sobre el enemigo o avanzaban sobre el enemigo en el Congo, violaban a todas las mujeres y de formas despiadadas. Y que no era una cuestión sexual, ni mucho menos, ¿no?, así sexual. Era una cuestión de odio, me explico, de generarte una herida que te duela mucho, que se sostenga, ¿sí? Porque obviamente, como decía Gandhi, el árbol está en la semilla, ¿no? Nuestras guerras, nuestras políticas de Estado, nuestras formas violentas de resolver nuestras diferencias, ¿no?, obviamente son el germen para más resentimiento, para más violencia, para más de lo mismo, ¿no? Y por eso es que esto se ha vuelto un proceso recursivo y que incluso en ciertos contextos va en aumento, ¿sí? Las relaciones de poder penetran los cuerpos, no solo en términos de derecho o estructura, sino de tecnología, de táctica y de estrategia. La violencia está inscrita y moldeada en nuestra cultura como una de las estrategias de enfrentamiento en las relaciones de poder. Está naturalizada e institucionalizada mediante dispositivos de saber y de poder, ¿sí? Quien tiene la verdad, quien tiene la razón, quien oprime, controla y restringe, ¿no?, para anular y desarticular la autonomía y la voluntad del otro, ¿no? Y como no queremos o no podemos o no sabemos utilizar otro tipo de tecnologías amorosas, comunitarias, de consenso, entonces usamos dispositivos, tácticas, tecnologías de tipo coercitivo, que en el fondo son violentas, para lograr nuestros fines, ¿sí? Estamos hechos de eso y podríamos dar muchos ejemplos en muchos contextos. Entonces hablo de dos o tres grandes
como roles, figuras, ¿no? Del rol de esta cultura patriarcal. Las histéricas y las prostitutas, en esta dicotomía del rol de la mujer, sobre todo histéricas en términos históricos, porque fue un poco estudiando la historia de este proceso, ¿no? Generamos esta dicotomía falsa entre hombre y mujer, bueno, malo, mente, cuerpo, posición binaria. Proyectamos sobre el cuerpo esta metáfora de la máquina, que nos ha traído también muchos problemas, porque entonces nos relacionamos con el cuerpo como si fuera una máquina, lo usamos, lo destruimos, lo ponemos, lo abandonamos, ¿sí? Lo descartamos, lo cortamos, porque una máquina tiene que producir, y tiene que producir muy bien. Entonces, para que produzca muy bien, somos capaces de someternos a niveles de estrés destructivos, a niveles de exigencias destructivos. Esta cosa del cuerpo como máquina productora que le sirve a ciertos grupos que atesoran el poder y el dinero, es algo que todavía hoy sigue muy vigente y muy presente, ¿no? Hombres, esto es como rol, el hombre poderoso, dominante, poseedor, violento, racional, marcado por el deseo sexual irrefrenable y en riesgo de ser infectado por el cuerpo de la mujer. Esta cosa de lo marica, femenino, ser, ¿no? Esta cosa es impensable para el macho, ¿no? Muy macho, con las bolas grandes y el pito parado, ¿no? El manejo emocional hacia la violencia, el alcoholismo, la delincuencia, ¿no? Con esta apariencia de poder. El hombre, ¿no? en el rol, en este juego perverso de este modelo patriarcal, en realidad no tiene poder, en realidad más bien lo aparenta, y lo aparenta de esta forma violenta, o sea, tiene consecuencias aparentarlo de esta forma. Mujeres sin deseo, con cuerpos de niñas, sin pelo, más cercanas a la naturaleza y menos a la razón, para criar hijos y nutrir, sin placer o irresponsables del placer. El placer de la mujer se lo da el hombre, ¿no? Frágiles, el desahogo emocional hacia la depresión y la somatización física o al embarazo no deseado, ¿sí? Y esto es como rol, como modelo general cultural. Entonces hay una justificación de la exclusión y de la violencia contra la mujer, y el problema que tenemos es que el género nos brinda un sentido de sí mismo. Entonces salir del género en una cultura o en una familia muy radical, muy binaria, muy polarizada, es dejar de existir. Por eso el nivel de angustia de salir de estos modelos de género puede ser muy grande. Y hay que pagar precios cuando estamos en los procesos de transición. Me voy a salir de acá, voy a dejar de ser leal a este rol y voy a inventar mi propia manera, quién yo quiero ser, ¿no? ¿Qué ser humano quiero ser? Más allá del rol del hombre y de la mujer. Puede haber un abismo entre el discurso y la experiencia de los individuos, ¿sí? Machos y putos, los hombres machos y putos, ¿no? La invisibilización de la violencia de los hombres contra los hombres. El hombre niega o invisibiliza la violencia del hombre contra el hombre, por ejemplo, en la guerra, del hombre contra el hombre en la delincuencia, el hombre contra el hombre en la escuela, porque para el hombre ser violento es ser macho, ¿no? En confrontar, pegar, ser poderoso, eso le da, eso valida y sostiene el modelo. Entonces, entonces el hombre, como niega su violencia contra otros hombres o mujeres, también invisibiliza su violencia contra sí mismo. Entonces, el hombre muere de infarto, se muere quebrado, muere, ¿no? sin erección, muere desgastado, pero eso no existe, eso está todo bien, no pasa nada, ¿no? El cuerpo cultural, el cuerpo construido socialmente, atravesado por los discursos de verdad y las tácticas o tecnologías de poder. La sexualidad masculina es frecuentemente frágil y está en contradicción con las ideologías. Por eso el Viagra, y no, cuando claro salió el Viagra, la farmacéutica, ahora sí voy a hacer que todos sus pitos se paren mágicamente, ¿no? Y para que lo puedan ocultar y no tengan que trabajar, ¿no? Con su masculinidad. Y ya resolvimos el problema del pito que no se quería parar. Ya no lo tenemos que abordar terapéuticamente, ya no lo tenemos que transformar. Ahora podemos tomar la pastillita, ¿no? Mágica que nos hace irresponsables. Obviamente no en todos los casos es así.
estoy llevando esto al extremo, pero creo que es uno de los rasgos de estas nuevas maneras de mantener vivo la vieja estructura, ¿sí? Las relaciones de jerarquía y de exigencias, el rechazo y la supresión de la feminidad y del deseo homosexual, o a los débiles e inferiores, ¿no? Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge es amar. Mi amor es un sol encendido por quien merece amor. Me faltan como 10 y me quedo con muchas ganas de compartírselas, pero ya son las 9:37. Gabriel, están pidiendo, yo creo que Cuéntenme, ¿qué sienten? ¿Cómo van las preguntas, Ana? están pidiendo, y Sí. es buena idea hacer otra charla, porque yo creo que esto da para mucho. ¿Hola? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, da para Ok. muchísimo. Sí, entonces, Sí, bueno, te pues yo creo escucho. que sí, que vamos a tener que abrir como Te otro escucho, te escucho. espacio para seguir como hablando de este tema. Hay por ahí una pregunta del trabajo de la inclusión de Mariana, que creo que tuvo ya que irse, pero decía que va a trabajar con sicarios, perdón, en la Sierra Tarahumara, que en realidad es Raramuri. Y bueno, ¿cómo hacer este trabajo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de la inclusión. Claro. Pero creo que eso da para un buen rato. Entonces, pues yo invitaría a quien quiera como comentar un poquito la sensación con la que se lleva. Y Azul también comentaba de la importancia de reconocer el enojo, de no reprimir el enojo, ¿no? Como una emoción natural de los seres humanos, y que cuando el enojo se reprime, pues luego hay graves consecuencias de ello, ¿no? El no tener derecho a enojarnos. Sí, sí, si no podemos amar la violencia, en el sentido de abrir espacios compasivos para elaborar, para hablar de ella, para tratarla, vamos a tender a reprimirla. Y después nos volvemos explosivos, ¿me explico? Y después lo mandamos hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Por eso es tan importante. No solamente no reprimir mi enojo, sino además poder hablar juntos y construir juntos caminos para convertir mi fuerza que pretendía destruir en algo constructivo. ¿Sí? El violento mata su tragedia en el otro con su propia violencia. ¿Me explico? En realidad el violento, aunque no lo sepa, ¿me explico? Es su propia violencia la que pretende matar, es su propia amargura, es su propia tristeza, es su propia herida insondable que no soporta, ¿sí? Lo que quiere matar, ¿sí? Lástima que lo dirige contra otra persona que a veces no tiene nada que ver. Pero en ese proceso sí necesitamos poner espacios terapéuticos, espacios de contención, espacios amorosos, espacios de escucha. Y vuelvo al punto, amor que no es melaza romántica de te permito cualquier cosa, como tú me amas, hazme papito lo que quieras. No me refiero a eso, ¿sí? No me refiero a eso, ¿ok? El amor chido, el amor que te ve, que no es ciego, ese amor que sí ve, que sí te conoce, que elige cuidarte, que también sabe amarse, ¿no? Que también sabe poner un límite, ¿no? Definir esa interacción en un espacio amoroso, recíproco, ¿sí? ¿Alguien más Gabriel, quiere tenemos comentar varias sensaciones? personas pidiendo que haya una segunda parte, y creo que todo lo que tú trabajaste, investigaste, personalmente también, por ahí lo apunta Azul, pues creo que valdría la pena para seguir esta reflexión,
que creo que a veces la violencia es lo que alcanzamos a ver, pero también está esta violencia invisible de la cual tú hablabas, por ejemplo, la indiferencia, ¿no? Que me parece que es como muy fuerte. Y a veces esta indiferencia, este silencio, este permitir, este miedo, por ejemplo, ¿no? En lo que se convierte en la violencia, para mí creo que es un tema como muy importante socialmente hablarlo, visibilizarlo, desglosarlo. Entonces, pues yo te invitaría, si tú quieres, ahorita no tengo clara la fecha porque tendría yo que hacer como algunos movimientos para poder como continuar con esta reflexión. Y me gustaría mucho, como si pudiera haber una segunda parte, y de una vez lo pongo aquí, como que diéramos un poco más de tiempo para que hubiera también como más diálogo. Creo que es importante, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, 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 claro, claro. Encantado. Y les prometo no agregar ninguna diapositiva más, porque si no Por me voy a cargar favor, el por diálogo favor. y voy a ser bien contradictorio. No que Sí, quería diálogo, pinche sí, porque aborazada. creo que con la Sí, información que sí, sí, tienes es sí, más que totalmente cierto. suficiente para... ¿Alguien más? Alguien que quisiera como comentar algo para cerrar, porque estamos ya un poco con el tiempo, de hecho hay gente que se ha estado saliendo y bueno, como sí me gustaría, si ya queda la invitación para una segunda parte y acabar de redondear la información que me parece clave, y sí, como generar un poco más de diálogo, ¿no? Sí, Por acepto. ahí no sé si hay alguna mano levantada, pero bueno, por lo pronto muchos agradecimientos de pues abrir este espacio. Bueno, creo que Gabriel ya está dispuesto, listo para una segunda parte que lo están pidiendo ahí en varios mensajes y estaríamos avisando nosotros, el cartel llevaría pues prácticamente el mismo nombre con el número 2, ¿no? Este, y de verdad creo que es un tema que da para mucho y tenemos que seguirlo trabajando. Con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias a todas, a todos por estar acá, por sumarse, por dejarse conmover por un tema difícil que nos atraviesa y que sí necesitamos juntos seguir deconstruyendo, seguir conociendo, seguir amando en nuestros espacios más inmediatos, para adentro y para afuera. ¿Sí? Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Y yo sigo como admirando de alguna manera esta valentía de abrir temas controversiales que pues me parecen claves y que si no los ponemos sobre la mesa, si no los debatimos, si no los tocamos, se quedan ocultos y eso es lo que se convierte en algo peligroso, ¿no? Entonces, pues justo es como la invitación a que cada uno revisemos nuestra propia violencia y pues es la única manera que socialmente vamos cada vez a salir de ella, ¿no? Y pues muchas gracias a todos y a todas, ahora sí que estuvimos aquí juntos en este espacio. Y retomo la invitación que Gabriel hizo al inicio para que los hombres se unan a estos dos espacios que están por abrirse, tanto el Círculo de Intimidad Masculina presencial, que bueno, por ahora vamos a comenzar en línea, y el que va a quedarse en línea, aunque el COVID ya vaya a pasear a otros lados o ya transitemos por esta etapa, entonces pues los estamos invitando a ser parte. Pues muchas gracias, Gabriel. Y a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.